¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las vidas más extraordinarias, yo diría, del siglo XX, la de Nelson Mandela y su larguísimo camino hacia la libertad. Y para arrancar, creo que nada mejor que sus propias palabras. Esto lo dijo en el famoso proceso de Rivonia y, la verdad, define el motor de toda su vida, el ideal de una sociedad libre y democrática. Ojo, no era solo una meta, era algo por lo que estaba literalmente dispuesto a morir. Y esto nos lleva a la pregunta central de todo esto. A ver, ¿cómo es posible que un hombre al que llegaron a etiquetar como terrorista, que estuvo encerrado 27 años, sale para convertirse en el presidente que logra unir a una nación que estaba rota, completamente dividida? Bueno, pues para empezar a entenderlo hay que irnos al principio, a la primera parte de esta historia, de ser considerado un alborotador a convertirse en todo un símbolo. Y aquí va un dato que a mí me parece fascinante. Todos lo conocemos como Nelson, pero ese no era su nombre de nacimiento. Él se llamaba Rolihlahla, y en su lengua, el Xhosa, significa algo como jalar la rama de un árbol. Pero la interpretación común es alborotador. ¡Qué cosa! Casi como si su nombre hubiera predicho la vida que iba a llevar. A ver, pongamos esto en contexto. Nace en 1918. Para 1943 ya está metido en el Congreso Nacional Africano, el famosísimo CNA, y un año después ayuda a fundar su Liga Juvenil. Pero el momento que de verdad lo cambia todo es 1948. Ahí es cuando el Partido Nacional llega al poder e instaura oficialmente el brutal sistema del apartheid. En ese momento, la lucha de Mandela acababa de encontrar a su más grande adversario. Y claro, a partir de ahí las cosas se pusieron mucho más intensas. Esto nos lleva directo a la segunda parte. La lanza de la nación. Aquí es donde la lucha da un giro. Un giro dramático. El detonante de todo fue la matanza de Sharpeville en 1960. La policía simplemente abrió fuego contra manifestantes pacíficos y mató a 69 personas. Para Mandela y para todo el CNA, ese fue el punto de no retorno. Se dieron cuenta de que la protesta pacífica, pues simplemente no servía de nada frente a la violencia tan brutal del Estado. Y como él mismo lo dijo, sentía que no le habían dejado otra opción. Esta decisión no fue para nada a la ligera, fue la conclusión a la que llegó después de años y años de intentar por la vía pacífica sin lograr absolutamente nada. Fue así como, en 1961, cofundó el Umkhonto we Sizwe, mejor conocido como MK, que se traduce como la Lanza de la Nación. Y eso era, se convirtió en el brazo armado del CNA, diseñado para llevarle la lucha directamente al gobierno del apartheid. Pero ojo, su estrategia al principio era muy específica. Y esto es clave. El foco estaba en el sabotaje, no en la pérdida de vidas. Atacaban infraestructura, plantas de energía, vías de transporte, para pegarle al régimen económicamente. La idea era evitar muertes para no cerrar la puerta a una futura reconciliación. Una táctica de presión, sí, pero muy calculada. Obviamente, todo esto lo puso en la mira del gobierno. Y así entramos a la siguiente fase de su vida, una que duraría casi 3 décadas y que es difícil de imaginar. 27 años encarcelado. 27. Pensemos en ese número por un momento. Más de un cuarto de siglo tras las rejas. Este número por sí solo se convirtió en un grito de guerra para todo el movimiento anti-apartheid en el mundo entero. Después de que lo capturaron y tras el famoso proceso de Rivonia, lo sentenciaron a cadena perpetua. Su destino, la infame y terrible prisión de la isla Robben. Y las condiciones ahí eran brutales, deshumanizantes. Lo clasificaron como prisionero clase D, o sea, lo más bajo que había. Vivía en una celda húmeda, pequeñísima. Lo obligaban a hacer trabajos forzados en una mina de cal, algo que le dañó la vista para siempre. El contacto con el mundo exterior era prácticamente nulo. Una visita y una carta cada 6 meses. Era un intento claro de quebrarlo, física y espiritualmente. Pero no lo quebraron. Y esto nos lleva a la cuarta parte, a un giro increíble en la historia, la nación del arco iris. Porque su liberación no fue el final del camino, sino el comienzo de su tarea más grande y monumental. Y a partir de aquí, los acontecimientos se suceden a una velocidad de vértigo. Fíjense, lo liberan en 1990. 3 años después, ¡pum!, recibe el Premio Nobel de la Paz junto con F.W. de Klerk, el presidente que lo liberó. Y apenas un año después de eso, en 1994, es elegido como el primer presidente de una Sudáfrica democrática, en las primeras elecciones en las que todos, absolutamente todos, pudieron votar. La magnitud de la transformación es inmensa. El país pasó de un sistema de apartheid a un gobierno de unidad nacional, de la segregación racial a una democracia multicultural.
del poder en manos de una minoría a lo que él mismo llamó la nación del arco iris. Y quizá no hay nada que resuma mejor su estrategia de reconciliación que este momento. La final de la Copa Mundial de Rugby de 1995. Mandela, un hombre negro, se puso la camiseta de los Springboks, el equipo nacional de rugby que era un símbolo potentísimo del poder blanco afrikáner. Al hacer eso y celebrar su victoria, le estaba mostrando a la minoría blanca que ellos también tenían un lugar en la Nueva Sudáfrica. Un gesto de una genialidad política y humana impresionante. Y finalmente llegamos a la última parte, a reflexionar sobre su impacto, uno que perdura hasta hoy, el legado de Madiba. Su legado tiene muchísimas caras. No solo es el padre de la nación en Sudáfrica, donde le dicen con muchísimo cariño a Madiba o Tata, sino que se convirtió en un símbolo mundial de paz. Creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, un modelo que muchos países han intentado seguir para sanar sus propias heridas. Y ya retirado de la presidencia, dedicó sus últimos años a otra gran lucha, la lucha contra el SIDA. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si vemos su vida entera, desde aquel alborotador hasta convertirse en presidente, la pregunta que su historia nos plantea es esta. ¿Será que el perdón es la herramienta más poderosa que tenemos para el cambio? La vida de Mandela parece sugerir que, incluso en las circunstancias más oscuras, la respuesta podría ser que sí.